Feliz Día de las Madres a todas esas hermosas mujeres que este día están escuchando Ecos del Pensamiento. Es un gusto poder saludarlas nuevamente. Soy Valentina Murcia y tengo una edición muy especial en esta ocasión porque voy a estar conversando con Claudia López, una mujer multifacética que se dedica tanto al maquillaje profesional como a la pastelería, pero también es una mujer que destaca por esa profunda fe, la que la ha hecho ver milagros y ahora poder disfrutar de 3 hijas en diferentes etapas. Así es que permítanme presentarla y que la conozcan un poco más. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz de estar acá, agradecida por la oportunidad y agradecida con Dios porque no creo que las cosas sucedan por casualidad, sino todo tiene un propósito de ser. Todo tiene un propósito de ser, Claudia. Cuéntanos tú cómo llegaste aquí a los Estados Unidos. Yo creo que como la mayoría de inmigrantes y al pasar de los años a través de mi mamá, logro obtener la residencia y después la ciudadanía en este país. ¿A qué ciudad llegaste? Llegué primero a Virginia. Estuve unos años allá. Luego me mudé para acá, para Texas. Ya llevo 10 años acá en Texas. ¿Cuál fue la razón que te trajo a este estado? No me gusta el frío de Virginia. No me gusta la nieve y prefiero el calorcito de acá de Texas, sí. Por supuesto, ya llegaste con una familia, casada. ¿Cómo fue eso? Estuve de principio un tiempo acá. Luego me mudo para Virginia después que yo llego con papeles allá. Fue como una ida y regreso para acá. Conozco a mi esposo allá y allá tenemos una de nuestras hijas. Las otras 2 nacen en este estado. Entonces ya después de eso, pues nos quedamos aquí. Sí. Por supuesto, y hay cosas maravillosas. Miren, cuando ustedes se dejan atender por Claudia, no es solo el servicio que entrega como tal. Si es un maquillaje, lo hace con amor, con excelencia, con un cuidado que yo nunca antes lo había visto, ¿verdad? O sea, ustedes se sienten atendidas y tratadas por una amiga que las entiende, que les da consejo, con la que echan cuento, con la que uno se siente inspirado, porque la vida de esta mujer es una cosa asombrosa. Contrario a todo pronóstico, está aquí, véanla, sana, llena de vida, llena de amor y llena de unas ganas increíbles de continuar construyendo sus sueños. Cuéntanos, ¿cómo fue esos diagnósticos y esas situaciones médicas que tú pasaste y que tú no las declaraste como ciertas? Me caso, tengo mi primera hija, el embarazo. Cuando tengo 5 meses de embarazo de mi hija mayor, la doctora me dice que hay algo que no está bien. Me manda a emergencia sin decirme la razón específica. Cuando estoy en emergencia, los doctores están en un vaivén en el cuarto y al final de todo el diagnóstico es que tengo cáncer. Entonces, la única solución médica en ese momento para ellos era que yo abortara a mi hija con 5 meses de embarazo. Entonces ellos empiezan a decirme, tienes que abortar, tenemos que remover al producto, o sea, no al bebé, al producto. Y la única solución para que te podamos dar tratamiento es que tú abortes. Entonces, dice el médico, toma una decisión, habla con tu esposo, y a lo que obviamente yo respondí, no hay nada que pensar. La respuesta es un no rotundo. Entonces él empieza como en una actitud como molesto y él empieza a decirme, pero tú estás loca, tú te quieres morir. Yo le respondo a él, bueno, dime como tú quieras, pero yo no voy a matar a mi hija. Entonces él me dice, mira, la solución la tenemos fácil. Una inyección, tú me das el sí, firmamos los papeles y iniciamos ahora mismo. Porque si tú avanzas, tú te vas a morir. Entonces, en ese tiempo yo no conocía de Dios. Yo no tenía una relación con Dios. De hecho, estaba alejadísima de Dios. Yo estaba, se puede decir, enojada con Dios por cosas que en mi adolescencia sucedieron a las que yo culpaba a Dios, que por culpa de Él a mí me sucedieron. Entonces, en ese momento, Dios no estaba en mis planes para nada. Y al parecer yo sí estaba en los planes de Dios. Y cuando a mí me dan ese diagnóstico, es como una bomba o sea, el embarazo, los cambios, una noticia así, para mí fue como que devastadora, pero al mismo tiempo había algo que no me dejaba aceptar ese diagnóstico, sin que yo entendiera qué era. Tampoco podía pedirle a Dios porque yo no creía que Dios me amaba. Entonces,
Continúo con el embarazo. Nace la niña, nace perfectamente sana, fuerte, nació rapidísimo, tardó 15 minutos en salir, o sea, fue una cosa rápida. Yo quedo súper mal después de eso. Entonces, a los 40 días de la niña, yo empiezo a buscar opciones, empiezo a buscar otro médico, diferentes opciones. Y cuando yo empiezo a hacer eso, todos los médicos que yo visitaba, diferentes hospitales, diferentes clínicas, fue un proceso cansado. Y todos era la misma respuesta. Ya no hay nada que hacer. Cuando yo empiezo a buscar opciones de tratamiento, todos me decían, ya no hay nada que hacer. O sea, me desahuciaron. Cuando empiezo a escuchar todo eso, mi cuerpo físicamente, yo estaba deteriorándome. Nadie de mi familia sabía eso. Solamente lo sabíamos mi esposo y yo. Cuando me dan la última clínica que yo visité, yo me acuerdo que yo estaba en la ventana del que era nuestro apartamento. Y me acuerdo que yo le dije a Dios, si es verdad que tú amas a la gente como dicen que tú amas, si es verdad que tú tienes un propósito con las personas, yo quiero que tú me lo enseñes. Yo quiero que tú hagas algo. Si es que tú tienes todavía, porque en mi cabeza él a mí me odiaba. Entonces yo recuerdo que yo le dije, si tú tienes algo que hacer, no lo hagas por mí, porque ya yo sé que tú a mí no me amas. Hazlo por esa bebé que está ahí. Entonces a mi esposo le tocaba cuidar a la bebé y a mí, ambas en cama. No la podía amamantar, no podía nada. Él igual, el cabello se empieza a caer y todo un proceso muy, muy duro. Cuando busco la última clínica, recuerdo que yo le digo al Señor, mira, estaba en el parqueo en el carro y yo estaba llorando, casi no podía caminar ya sola, tenía que ayudarme a mi esposo a hacerlo. Recuerdo que yo miro al cielo y yo le digo, si tú tienes algo que hacer, hazlo hoy. Hazlo hoy porque es el último lugar que yo voy a visitar. Ya no aguanto más, físicamente no aguanto más, no puedo más. Si tú tienes algo que hacer, hazlo hoy porque es el último lugar al que yo voy a ir. Voy, el mismo proceso, es un proceso muy doloroso. Igual la doctora me dice, en 2 semanas te devuelvo la llamada para los resultados. A las 2 semanas yo tenía a la bebé en los brazos en la cama. Cuando recibo la llamada de ella y me dice, no te alegres por lo que te voy a decir, pero no hay rastros de la enfermedad en tu sistema. Yo recuerdo que yo empecé a llorar y ella me dice, no te alegres, porque esto es un error. Y yo recuerdo que yo le dije a ella, eso no es un error, yo sé quién lo hizo. Entonces ella me dice, no, te estoy diciendo que es un error, porque tu historial médico, no es posible que en 2 semanas, tú con ese historial, no es posible que tú no tengas rastro de la enfermedad en tu cuerpo. Entonces me dijo que iban a volver a repetirlo y así lo hicieron 2 veces más. Entonces los exámenes salían igual, limpios. Entonces voy a la clínica, recibo el diagnóstico, ella se sienta y me dice, no hay manera que esto pueda ser posible. No sé qué pasó, no sé qué hayas hecho, pero no hay rastro de cáncer en tu sistema. Tú estás más sana que nunca, pero tú no vas a volver a poder tener hijos. En mi cabeza yo dije, bueno, ya tengo una, pero estaba tan feliz y yo le decía, yo sé quién lo hizo, se llama Jesús. Ese fue Jesús que lo hizo. Entonces ella me decía, no tengo nada que decir. O sea, científicamente es difícil, son 2 cosas que chocan. Mi hija crece, yo voy mejorando cada vez y cada vez. Entonces, cuando mi niña tiene 1 año, quedo embarazada. Y yo dije, pero no se suponía que yo no iba a volver a tener hijos. Y quedo embarazada. Mi segunda hija, el proceso del embarazo fue, se puede decir, un poco desgastante por los síntomas y todo eso, que no viví con la primera. Entonces, todo eso fue bien. Yo estaba sana, todo iba perfecto. Al momento del parto, mi niña nace muerta. Ella nace muerta, yo veo a los doctores corriendo para un lado, para el otro, las enfermeras.
Y cuando me ponen el cuerpo de la niña a un lado, completamente inerte, morado, frío, y los doctores se quedan viendo las caras entre ellos y ellos hacen así. Entonces, después que ya habían intentado reanimarla y todo eso, entonces me dicen, lo siento. Y yo agarro a esa bebé. Yo recuerdo que yo lloraba con ella en el pecho. Y yo agarro a esa niña y yo le digo, Señor, si tú lo hiciste con mi hija mayor, tú me enseñaste quién tú eres. Tú me enseñaste que tú eres el Dios de lo imposible. A mí me dijeron que yo no tenía ninguna esperanza de que mi hija ni yo sobreviviéramos. Ella abortada y yo, o sea, con cáncer. Entonces, yo recuerdo que yo agarré a esa niña y yo le decía, Señor, tú me enseñaste quién tú eres. Y yo no te voy a dejar a ti. Yo no te voy a dejar a ti porque ya te conocí. Ya yo sé quién tú eres y mi fe ahora en ti me dice que tú tienes el poder de revivir a mi hija. Tú lo hiciste con la mayor, por favor, hazlo con esta ahora. Entonces yo agarro a aquella niña y aquella niña empieza a hacer un sonido como una cosita así muy leve. Y yo agarro a esa niña y le digo, doctora, ¿está viva? Y me dice, no. Y le digo, está viva. Y la agarran y empiezan a checarla. Se la llevan, corren con ella. Y cuando me la regresan, o sea, ella venía perfecta, rosadita, llorando. Y me dice la doctora, no tengo palabras. No hay forma. Entonces yo vuelvo y les digo a ellos, eso fue Dios que lo hizo. Y entonces era una felicidad tan grande que yo le decía, Señor, yo no te voy a dejar a ti nunca. Yo no me voy a apartar de ti. Entonces mis dos hijas crecen casi que juntas. Eso obviamente fortalece mi fe de una manera inmensa, porque después de pasar a que yo no creía que él tenía un propósito, ver lo que él estaba haciendo en mi vida, ver lo que él estaba haciendo en mis hijas, después de que los diagnósticos fueran completamente opuestos a lo que yo estaba mirando, crecen. Cuando mi niña, la segunda, la que nació muerta, crece, tenía alrededor de 2 años o 3 años más o menos, cuando empiezo de nuevo como a sentirme mal y yo decía, ¿qué es? ¿Ahora qué es? Voy al médico, la doctora recuerdo que me dice, mira, no te tengo buenas noticias. Y yo dije, Dios mío, pero ¿ahora qué? Me dice, tienes una mancha en tu riñón que no es buena. Tienes uno de tus ovarios está lleno de quistes y tienes 7 tumores en tu vientre. Uno de esos tumores te está desgarrando las paredes del útero. Y efectivamente, según yo eran los periodos que estaban siendo más fuertes, pero no. Entonces eso empieza a ser como hemorragias súper fuertes. Y me dice la doctora, uno de ellos, el más grande, que es como me dijo ella, del tamaño de un tomate, te está desgarrando las paredes del útero. Y a eso se deben las hemorragias. Entonces ella me dice, te tenemos que sacar la matriz. Tenemos que removerla porque es muy riesgoso para ti el que nosotros intentemos como que disiparlos. Escuchen esto porque ese era el diagnóstico y todavía no hemos llegado a la tercera hija. O sea, aquí todavía hay algo sorprendente que escuchar porque este testimonio de verdad es contra todo pronóstico científico. Exactamente. Ha dicho la palabra correcta, contra todo pronóstico científico, porque la ciencia, literalmente ellos no creen en los milagros. Para ellos la ciencia es una bendición hasta cierto punto, pero cuando se trata de algo que es la fe, es algo que va más allá de la ciencia, es algo que no se puede explicar, científicamente no lo pueden explicar. Entonces, me dan este diagnóstico. Yo recuerdo que yo estaba llorando y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, si no es una cosa, es otra. Yo estaba súper mal, dolores de riñón. Estuvieron a punto de hacerme, me decían que me iban a hacer, trasplante de riñón por el daño que tenía. Empiezan a darme dosis de metanfetamina, empiezan a drogarme, porque medicamento para el dolor no me funcionaba, entonces ellos empiezan a darme dosis de droga.
esa droga empieza a hacerme alucinar, obviamente, por las dosis, aunque eran médicamente las dosis, pero de alguna manera estaban afectándome. Recuerdo que yo le decía a mi esposo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por qué siempre me tengo que enfermar del vientre? ¿Por qué siempre me tengo que enfermar de alguna cosa? Entonces él me decía, no pierdas la fe, no pierdas la fe. Y él oraba junto conmigo. Entonces recuerdo que yo le dije, eso fue como un noviembre. Yo le dije, Señor, ya yo te conocí como el sanador. Yo te conocí como un padre. Yo te he conocido y tú me has mostrado quién tú eres. Yo oraba en las madrugadas, ayunaba y recuerdo que ese día, esa madrugada más bien, porque era de madrugada, yo estaba orando y yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo quiero que tú me des de regalo de cumpleaños mi sanidad. Yo cumplía en enero. Entonces yo le dije, Señor, yo te voy a ayunar. Yo voy a seguirte orando como siempre lo hago. Pero yo quiero que tú me des de regalo de cumpleaños mi sanidad. Y yo quiero que los doctores acepten lo que tú vas a hacer. Entonces, ese tiempo, cada ciertas semanas yo ayunaba, igual seguía orando, seguía manteniéndome en comunión, a pesar de que estaba terriblemente mal. Pasaba solamente acostada porque era muy difícil, muy desgastante. Mi esposo perdía días de trabajo, económicamente la estábamos pasando muy mal debido a eso, porque por cuidarme y por cuidar las niñas, entonces se volvió un proceso muy difícil. Estábamos completamente solos acá en este estado, sin familia, sin nadie, y solo nos teníamos entre nosotros y teníamos a Dios. Recuerdo que se llegó la fecha y el día que me dan la cita para supuestamente removerme la matriz, era justo el día de mi cumpleaños. Entonces yo le dije, Señor, tú sabes lo que yo te pedí. Y yo lloraba cada vez que yo estaba orando porque yo no quería que pasara eso. Cuando en una madrugada perfectamente clara, recuerdo que el Señor me dice, deja de llorar y empieza a agradecerme. Entonces yo recuerdo que yo no quería llorar, pero era como de emoción a la vez. Y yo empiezo a decirle, Señor, gracias. Gracias porque ya tú me sanaste, a pesar que yo no lo sentía. Empiezo a agradecerle y se llega la fecha del día de mi cita. Es el día de mi cumpleaños, entonces llevo a mis dos niñas. Las llevo conmigo porque pues nunca las he dado a cuidar. Y recuerdo que están revisándome, están haciéndome un ultrasonido cuando la muchacha que me está atendiendo está marcando en la pantalla quiste 1, tumor 1 y así sucesivamente. Y yo decía en mi cabeza, diablo, tú eres un mentiroso. Tú eres un mentiroso porque el Señor me dijo, empieza a agradecerme y no llores más. Entonces yo empiezo a decirle, tú eres un mentiroso porque ya Él me sanó. Pero yo había continuado con las hemorragias, o sea que lo que yo estaba viendo era opuesto a lo que el Señor me había dicho. Pero yo seguía firme en lo que Él me dijo, me agarré de eso y me quedé allí. Entonces cuando ella de repente empieza a hacer como cuando uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Y le digo yo a la muchacha, ¿todo bien? Y me dice, no, tengo que ir por el especialista. Entonces ella va, regresa con una doctora. Y la doctora empieza a revisarme, empieza a ver la pantalla y me dice, necesito pasarte para un cuarto. No me decían qué pasaba. Cuando estoy en el cuarto, recuerdo que yo estoy ahí, están mis niñas sentadas y estábamos nosotras tres solas cuando de repente entra un señor con una bata blanca, un señor con cabello canosito. Él llega, me pone la mano y me dice, hermanita, no te preocupes, me dice que el cáncer no va para tu vida. Él me dice, el Señor ha estado trabajando en tus órganos 24/7 y el cáncer no va para tu vida, no llores más. Entonces, cuando yo escucho aquellas palabras, yo lo miro y yo empiezo a llorar. Y él empieza a llorar conmigo. O sea, yo nunca he visto a un médico llorando con una paciente, mucho menos llamarla hermanita. Yo lo escucho y yo me tapo la cara y yo estoy llorando. Y cuando yo estoy llorando, escucho el sonido de la puerta donde él había salido.
quizá unos 5 o 10 minutos después entra la doctora que me había revisado hacía un rato y lleva un sobre amarillo y me dice, tengo aquí tus resultados, porque lo que estábamos viendo en la pantalla dice, no puede ser. Entonces, si abre el sobre y le digo yo, ya yo sé que yo no tengo nada, el doctor me dijo, y me dice, ¿qué doctor? Le digo, el doctor que acaba de venir. Y me dice, yo soy la única doctora en el piso. Entonces, cuando yo escucho eso, yo digo, Dios mío, es que tú haces las cosas ay, tan perfectas, tan de una manera que de verdad es como dejarnos saber, estoy aquí. Solo basta con que me busques, con que tengas esa fe, con que creas en mí. Son como formas que Él utiliza para quitarnos a veces esa incredulidad que a veces nos puede invadir. Entonces, y me dice ella, yo soy la única ginecóloga en el piso. ¿Qué doctor entró aquí? Le digo yo, no sé, él solo entró y vino y me dice, no. Yo reviso eso ahora, dice ella. Entonces abre el sobre y ella me dice, no hay ni un solo tumor en tu vientre. Los quistes no existen. Y tu riñón, dice, los rayos X que te sacamos, no aparece la mancha que tú tenías. Y dice que tomaste algo, hiciste en estos meses algún, y le digo yo, sí, hice algo, orar, ayunar y creerle al Señor, en que Él lo podía hacer de nuevo. Entonces ella me mira así como tú estás loca. Entonces me dice ella, mira, yo no sé qué es lo que tú hayas hecho, pero no hay nada en tu vientre. No hay nada en tu vientre está completamente sano. Y yo lo único que pude hacer es decirle, gracias Dios, gloria a Dios por lo que tú hiciste, porque nadie más lo pudo hacer. Siempre los médicos han tenido un diagnóstico opuesto a lo que el Señor siempre me había dicho. Tiempo después de eso, quedo embarazada de mi tercera hija. Cuando yo quedo embarazada de ella, estamos celebrando el cumpleaños de mi hija mayor, cuando yo empiezo a tener hemorragias súper fuertes y me asusté tanto, fui a emergencias y en emergencia los doctores me dicen, tienes amenaza de aborto directa. Entonces me dice, tienes que tener reposo absoluto, todas esas indicaciones. Cuando eso sucede, empieza económicamente a irnos terriblemente mal. Perdemos el carro, la camioneta que teníamos. Cuando a mí los doctores me decían tienes que guardar reposo, entonces yo no tenía en qué recoger a mis hijas. Tenía que ir caminando a buscarlas. Y en ese tiempo yo recuerdo que usaba casi solo ropa negra porque el caminar ida y venida, yo venía manchada siempre. Porque estaba haciendo un esfuerzo de ir y venir. Era bastante complicado porque me dicen, tienes que tener reposo y luego empieza a irnos mal. Perdemos el carro y así sucesivamente. Empiezan a suceder cosas que era como que colaboraban con el diagnóstico médico. Siempre me levantaba a orar en las madrugadas y en una ocasión estaba en el sofá cuando recuerdo que el Señor me habla, estoy leyendo la Biblia, el Señor me habla y me dice, es tiempo de preparación. Y yo dije, yo no entendí, ¿preparación de qué? ¿Para qué? Recuerdo que yo soy alguien que yo necesito estar estructurada, yo no puedo hacer las cosas si yo no las organizo. Necesito hacer eso para yo sentir que estoy avanzando en lo que tengo que hacer. Entonces, no me gustaba sentir que yo no tenía el control de las cosas que yo hacía o que tenía que hacer. Cuando estoy en embarazo de ella, los doctores me dicen, de tantas idas por las hemorragias, me dicen los doctores, no vengas más. No hay nada que hacer con esa bebé. Ese bebé no va a nacer. Yo recuerdo que yo lo miré al doctor cuando me dijo eso y yo sentí una cosa tan fea como un choque ahí con esas palabras y con una cosa muy, muy fuerte en mi corazón. Y yo recuerdo que yo en mi cabeza yo decía, no diablo, mi hija va a nacer. Yo no sabía que era niña, pero decía, mi hija va a nacer. Y ellos me decían, no te vamos a dar otra cita más, porque en cualquier momento ese bebé se va a salir.
En una de esas citas yo voy, aunque no me daban cita, yo sabía cuándo más ¿Cuándo o eran los menos. controles? Sí. Entonces yo iba. Yo iba y ellos me decían, mira, no te hagas ilusiones, ese bebé no va a nacer, porque no, tu vientre no está en condiciones para que ese bebé nazca. Entonces, si en una de esas veces que yo voy, me dice la doctora, el bebé no tiene latido de corazón. Yo sentí como una piedra en mi corazón, algo que se me fue al piso. Y me dice, ella no tiene latido, lo siento mucho. Te voy a referir a emergencia para que te hagan un legrado. Yo decía, no es posible, no es posible. Yo me aferraba a mi fe. Yo decía, Señor, si tú pusiste este bebé en mi vientre, así como lo hiciste con las otras dos, tú lo vas a hacer con esta bebé también. Entonces era una situación en la que yo decía, Señor, por favor, hazlo una vez más, como tú lo has hecho con mis otras dos niñas. Y me refieren para emergencia, para que me hagan un legrado. Llego allá, están preparándome y todo, me hacen otro ultrasonido. Y me dice la doctora que me estaba atendiendo, el bebé ya se salió, me dice. Y le digo yo, ¿cómo así? Me dice, no está en tu vientre. Y como obviamente yo había estado sangrando y sangrando, ellos creían que el bebé se había salido de una vez. Entonces, y me dice, no está tu bebé en el vientre. Entonces me dejan en el hospital. Yo lloraba porque yo decía, es que no puede ser. Había algo dentro de mí que me decía, no, el bebé sigue ahí. Y ellos me decían, no está. Me dejan en el hospital, me dejan ahí y recuerdo que al día siguiente vuelven a revisarme para ese día hacerme el legrado. Me dice la doctora, vamos a revisar una vez más para asegurarnos que todo esté bien. Cuando ellos están haciendo el último, mejor dicho, ultrasonido, ellos dicen, no puede ser, bebé estaba escondido. Se había escondido, me dice, y estaba ahí en una parte en la que nunca nos hubiéramos dado cuenta que estaba. Él me dice, esa doctora, recuerdo que era una morena, me dice, me agarra la mano y ella me dice, este bebé, me dice, tiene tantas ganas de nacer. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar y me decía ella, no sé, dice, en quién tú creas, pero parece ser que tú tienes mucha fe en algo. Y le digo yo, no es en algo, es en alguien. Entonces, y me dice ella, pues sigue creyendo, dice en eso, porque este bebé que tú tienes ahí, dice, se escondió como diciendo, palabras de una doctora, se escondió, me dice ella, como diciendo, no, la muerte no me va a alcanzar, la muerte no me va a tocar. Se escondió, me dice, de una manera tan estratégica, me dice, para que no lo vieran los otros doctores. Y dice, está ahí y está perfecto, no te preocupes. Dice, no llores más, no llores más porque este bebé va a nacer. Entonces, eso fue me fortaleció de alguna manera porque venir escuchando cada médico que me decía, no van a nacer, no vengas más, no tiene latido de corazón, no está ese bebé en el vientre, era bastante fuerte. Entonces era como una gotita de aliento para mí. El embarazo continuó, lo encontraron, lo tuvieron que confirmar los doctores. Entonces, el embarazo continuó, nace la niña perfectamente y recuerdo que la doctora que decía que no iba a nacer fue la misma que tuvo que recibirla cuando nació. Entonces, yo recuerdo que yo la agarré, yo le dije, Señor, ella y mis otras dos niñas son tuyas. Yo las consagro a ti porque esas niñas son un milagro viviente. Yo misma soy un milagro viviente, prueba de lo que el Señor ha hecho. Así que cuando a mí me dicen algo, escucho a mujeres, incluso cuando a mí me dijeron de que tenía que abortar, recuerdo que me tenían en un cuarto y donde tenían a las muchachas que les iban a practicar el aborto. Y yo recuerdo que en ese cuarto me tuvieron que sacar de ahí porque yo les decía a ellas, si ustedes tienen fe, ustedes no van a perder ese bebé que tienen ahí. Entonces llegó una doctora a sacarme porque ella me decía que yo no podía darles esperanza a ellas de algo. Y entonces, ¿cómo no compartir una esperanza que se llama Jesús? ¿Cómo no compartir con alguien más
a alguien que pudo hacerlo conmigo y de la misma manera puede hacerlo con quien crea, porque es lo que la Biblia dice, que al que cree todo le es posible. ¿Qué edad tienen ahora tus hijas? La mayor tiene 11, la segunda tiene 9 y la chiquitita tiene 4. Yo me puedo imaginar lo que es esa vida con esas niñas y la felicidad que tú sientes al poder abrazarlas, celebrar sus cumpleaños, sus logros, todo cada paso que van dando se vive de una forma tan intensa. No hay duda que amamos a nuestros hijos, pero tú has pasado por circunstancias tan extraordinarias que creo que la forma en la que se valora un abrazo, un beso, es cada día de vida, de salud, de no haber declarado que tú tenías esas enfermedades. Sin duda alguna pudieron existir, pero tú no las hiciste ni las creíste como algo tuyo. Exacto. Sí. Entonces no pretende ser un programa que va contra la ciencia ni contra los diagnósticos médicos, sino por el contrario, si usted está pasando por una situación difícil, hay que entender que va más allá de lo médico, de lo científico, que nosotros también tenemos una parte en la que nosotros tenemos que trabajar. Hay personas que se preguntan por qué llegó la enfermedad. Yo que también he pasado por circunstancias de salud complicadas, siempre les digo, es que la enfermedad es una amiga que nos viene a mostrar, que nos viene a cambiar, que nos viene a dar grandes lecciones, a mostrarnos las prioridades, a enseñarnos quiénes están ahí con nosotros en esos momentos y nunca volvemos a ser los mismos. Jamás. Definitivamente es un aprendizaje, es un proceso que nos vuelve más fuertes, que nos vuelve fortalecidos, nos fortalece de alguna manera. Como bien decía, la vida con mis hijas es definitivamente muy... Yo no puedo ni siquiera explicar cómo es para mí el que ellas, el verlas, el que ellas estén tan sanas, el que ellas estén, gracias a Dios, tan fuertes, tan activas, que hay personas que a mí me dicen que yo soy muy exagerada, que porque siempre las cuido mucho, que porque las peino tanto, que porque aquello, y yo digo, son las que el Señor me dejó a mí, las que me permitió tener a mí, las que, o sea, se suponía que no iban a nacer, que no estaban destinadas a nacer. ¿Cómo yo no voy a cuidarlas? Y definitivamente es un antes y un después en la vida de una persona que ha tenido que enfrentar diferentes situaciones como esta. Miren, y este amor y esta dedicación por sus hijas también la ha llevado a reinventarse en muchas áreas. Sí. Ahora ella está dedicada totalmente a lo que la apasiona. Tiene 2 cosas en las que es maravillosa porque yo las he probado y puedo dar fe de ellas. Cuéntanos de qué se trata. Todo inició con una idea, un sueño. Definitivamente a mí me apasiona el cocinar. Me gusta mucho cocinar. También me gusta mucho lo que es el mundo del maquillaje. Entonces todo inicia años atrás en los que yo hacía comidas, hacía postres para regalarlos. Entonces yo salía a regalárselo a personas que yo conocía, amistades, a mis vecinos. Entonces todo inicia de esa manera y siempre existía ese sueño como de iniciar algo formal. Entonces maquillaba a mi vecina, todo inició de esa manera y yo en mi mente y en mi corazón siempre decía, pero nunca se lo había dicho a nadie, yo siempre decía, ojalá algún día yo pudiera hacer algo así y siempre se mantuvo eso así durante años, hasta que un día, a través de mi pastor, el Señor me habla y me dice que utilizara lo que él me había dado. Entonces, que yo necesitaba iniciar o empezar a levantar algo propio, lo que a mí me apasionaba. Y definitivamente esas eran conversaciones que solamente yo las sabía que había tenido con el Señor. Eso solamente lo sabíamos Dios y yo, los sueños, los planes. Entonces, eso fue como lo que catapultó que yo me animara a empezarlo, porque si no, yo creo que nunca habría empezado así formalmente, nunca lo habría hecho. Entonces, así es como inicia The Crown, así es como inicia un hombre que también fue dirigido por él, así que hacemos diferentes postres, también maquillaje,
Y ahí vamos continuando poco a poco, paso a paso, pero yo sé que con el respaldo del Señor, porque yo le digo, Señor, si tú me metiste en esto, tú tienes que ver cómo hace, porque la idea fue tuya, así que tú respaldas aquello que tú llamas, así que ahí vamos. Yo quiero aprovechar este espacio para darte las gracias por habernos compartido tu testimonio de vida. Es una historia muy fuerte, es una historia que espero que le sirva a la persona que nos puedan estar escuchando, sí, que sea inspiradora, que pueda brindar esperanza y fe a todos los que la llevan. Y también quiero recordarles que a través de las redes sociales voy a dejar los enlaces de sus redes para que la puedan seguir. Está ubicada en el área de Irving, Texas, así es que si alguno de ustedes está interesada en alguno de sus servicios, ahí le pueden escribir. Les aseguro que es un trabajo que no se van a arrepentir, porque de verdad uno, como se los dije al principio, uno sale sintiéndose así con mucha confianza, muy bien recibido, es un ambiente muy acogedor, así es que ya lo saben, esto ha sido Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia y Claudia López. Muchas gracias por la invitación, un placer haber estado aquí y compartir un poquito de lo que es mi testimonio con ustedes y de lo que ahora hacemos. Y será bienvenido quien quiera visitarnos y probar nuestros postres. Y los maquillajes. Y los maquillajes. Sí. Así es que ya lo saben, será hasta la próxima semana. Que tengan un feliz Día de las Madres, que Dios los bendiga y hasta la próxima.